Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael patrocina esta reacción y nos trae a Nadine Shah con Topless Mother y Greatest Dancer. Ahora, como siempre, pues os damos un poquito de contexto que nos trae nuestro amigo, como siempre. Es del Reino Unido, madre inglesa de ascendencia noruega y padre pakistaní. Buena mezcla. Desde el 2013 en adelante, se mudó a Londres con 17 años, comenzando como cantante de jazz y poco después se hizo amiga cercana de Amy Winehouse. La catalogan como indie rock, jazz, post-punk y folk rock. Buena mezcla también. Personalmente, dice Antonio que cree que sus raíces pakistaníes están presentes en su música, pero no como para hablar de folk rock, aunque desde luego tiene algunas vibraciones jazzísticas. No cree que sea lo que más destaque de su música. Desde el inicio, sus grabaciones han sido su recurso para expresar el dolor que le han causado trágicos sucesos cercanos a ella, desde, bueno, pues cosas como el suicidio de dos personas jóvenes cercanas a ellas, que la inspiró para su primer disco, el cáncer terminal padecido por su madre durante la grabación de su cuarto disco en 2020, año también en el que murió, y bueno, la han comparado con artistas como PJ Harvey y Siouxsie y And the Banshees, posiblemente por la teatralidad de su voz. Estos dos temas están grabados en directo en el programa Later with Jules Holland. Bueno, vamos a ver. Dice que estos temas pertenecen a su quinto y último disco de estudio Filthy Underneath del 24, en el que sigue basando sus composiciones en el dolor, la pérdida y el aislamiento, además de hablar sin tapujos y con dureza de su duro viaje emocional vivido entre 2020 y el 24 por el estrés postraumático que sufrió tras la muerte de su madre, un divorcio nada amistoso, su lucha contra las adicciones, intento de suicidio en el 22 y pasar por un centro de rehabilitación. Bueno, madre mía, vaya vida. Menudo bagaje, sí. También se juntaba con Amy Winehouse, que tampoco llevaba una buena vida. Así que, en fin, cuando entras en esa espiral de autodestrucción, peligroso. Sí, sí, sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. I wanna see what's yours is mine. What you don't hang out on your washing line. I wanna be inside your mind. Your talk is more lies hidden in the night. I wanna get
ha sorprendido. No, no me esperaba que tuviera este tono. Me gusta muchísimo. A mí, lo primero que me ha ganado, David, desde luego, es el ritmo de la batería, ¿verdad? ¿A qué canción te recuerda? Pues, ostras, me recuerda a una película, un ritmo así de bailando. Entrevista Eh, con entrevista con el vampiro. Sympathy for the Devil de los Rolling. O de Guns N' Roses, porque hicieron una ah, básicamente igual. sí. ¿Verdad? Cierto, cierto. Buena referencia, David. Bien. am, a ver, yo en el vibrato y ese giro de voz que hace, sí me recuerda a esos orígenes que tiene, A mí también. ¿vale? Pakistaníes, sí, sí. Además, Efectivamente. deben ser muy parecidos a los de la India, así que Sí, bueno, a ver, lo que decimos, conforme vas entrando en Asia, lógicamente vas cambiando, ¿no? Esa forma de entender, pues, las entonaciones, los vibratos, los giros, los melismas, todo eso cambia. sí, pero a mí sí me recuerda a aquella zona, en la forma de cantar. Ujú. A ver, Nadine me da la sensación de que su voz no solamente te está cantando la melodía, sino que te narra, ¿no? Es decir, la canción, el estado de ánimo, em, va trayéndote diferentes emociones. Está guay porque juega con los registros medios y altos, te va dando matices, hay como una cierta ironía en lo que va cantando, es intensa y hace gesticulaciones que es un poco teatral, pero me gusta porque es como muy distinta, es muy expresiva, es muy dinámica, ¿no? Sí, Em, Empezábamos con este Topless Mother y a ver, ¿cómo podemos decir cositas de esta canción? Bueno, l- añadiendo lo que decíamos, em, hay como una especie de catarsis, ¿no? Es decir, musical. em, Me gusta cómo hace sentir, cómo se te mete el ritmo en el cuerpo. Y bueno, a ver, yo creo que esta canción, por lo que se intuye, es como una forma de hacerse superar, como si fuera una especie de terapia para ella, o enfrentar esos recuerdos tan difíciles que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Así que bueno, la instrumentación me parece brutal, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. lo que hemos dicho de la batería, movimiento constante, una percusión muy marcada, mucha energía, hace que muevas los pies enseguida. Y la guitarra y el bajo me dan la sensación como que arropan, como que envuelven a la voz y es como un colchón melódico que la va acompañando. Está fenomenal, ¿no? ¿Hay alguna síncopa ahí? Van jugando, van como dialogando. Está muy bien. Sí. Venga, vamos a continuar. Le damos un poquito para atrás. Muy buen tema. Bring it to me.
Vale, primer tema. Ahora entraremos para comentar el segundo. Y muy buena sensación, me ha gustado muchísimo, David. Sí, sí, a mí también. Además es original, ese tono de voz y esa batería que es alucinante. Sí. A mí me ha enganchado desde el principio. Creo que es un temazo. Y bueno, ahora vamos con el segundo que sería Greatest Dancer. Bien, pues nos ha quedado tan buen cuerpo que, bueno, tenemos ganas de más. Así que vamos allá. Let's open your house for the greatest dancer. Happy for now, watching shady dancers held in a trance. Come and join hands with her. You take your chance, competition winner. Light up your house for the greatest dancer. Say a prayer, you're a better man than I. I'm out of luck. Say you'll stay for a little while, and I'll lift my skirt up. Light up your house for the greatest dancer. Happy for now, watching shiny dancers held in a trance. Come and join hands with her. You take your chance, competition winner. Light up your house for the greatest dancer. ¡Wow! Otro temazo con un carácter diferente. Esto es. Tiene ahora una voz como más expresiva, como más etérea. Eh, Tiene una voz, está cantando, yo creo, intentando acercarse a Amy. No mm, llegando al tono que tenía Amy Winehouse, pero no sé, no sé, sobre todo cuando apaga la voz. ya, cuando, en los registros graves, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, es que Amy era como más soul, Era más soul, sí, sí, una pero voz incluso un poquito más nasal. Em, Aquí la voz tiene más espacio para respirar, se va extendiendo con las notas amplias, refuerzan esa sensación de como de escape emocional. Hay cierto anhelo, melancolía en su voz, incluso cuando suena más enérgica. Así que bueno, hay un contraste bastante interesante, ¿no? Sobre todo si lo comparas con la canción anterior. Hay bueno, la percusión que hace la batería me suena como el galope de un caballo, tío. a mí perfectamente podría ser una batería tribal. Sí, o tribal, claro, efectivamente. Am, Tiene así como un cierto avance, ¿no? En la música.
Al igual que, bueno, aquí vemos que además de la base rítmica, pues hay sintetizadores, Sí, sí. es como un carrusel sonoro, así que está muy chulo. El bajo y la guitarra las veo muy minimalistas aquí. Todo el protagonismo de la voz y ella es muy, muy teatral a la hora de expresar, de gesticular, Sí. de jugar con su voz. Me gusta mucho. Venga, pues vamos un poquito para atrás. What are you eating? Where are you sleeping? What are you eating? Where are you sleeping? Terrifying, she is shimmying over. I'm scared to look. So sublime, she is towering over. My eyes wide shut. Light up your house for the greatest dancer. Happy boy now, watching shiny dancers. Held in their trance, come and join hands with her. You take your chance, competition winner. Light up your house for the greatest dancer. Estupendo, realmente estupendo. Me Sí, parece sí. que tiene una fuerza increíble, ¿no? Tiene mucha personalidad. Sí, 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 sí. Bueno, esta canción se inspira en un recuerdo de la vida de Nadine, eh, sobre todo de las noches de confinamiento durante la pandemia, ¿vale? Cuando, por lo visto, ella y su madre enferma pasaban los sábados viendo un programa de televisión que era Strictly Come Dancer. em, y bueno, pues va de ahí, ¿no? De esos momentos vividos. Bueno, pues Antonio Garay, gracias por traernos a esta pedazo de artista. Muy, muy interesante, me ha gustado mucho los dos temas diferentes y creo que, bueno, da una medida de lo versátil que puede ser. Bien, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que como Antonio Grael, pues nos ha traído estos temazos. Y dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.